Hola a todos, hoy tengo conmigo en esta charla a Juan H, un inversor muy querido y valorado en la comunidad de GI, que así que muchas gracias por aceptar mi invitación porque es un placer tenerte en el canal, Juanlu. Muy buenas tardes a todos y nada, muchas gracias a ti, Jorge, por la oportunidad y por la invitación para estar aquí este ratito contigo y con todos vosotros. Muchas gracias. Pues antes de entrar en materia, Juanlu, me gustaría que un poco te presentases, ¿no? Un poco, es decir, quién es Juan H, ¿no? ¿Por qué empezaste a invertir? ¿Qué te llevó a invertir en dividendos, etcétera? Vale, bueno, pues a ver, ¿quién es Juan Ludeche? Pues bueno, soy ingeniero de telecomunicaciones, ¿vale? Como muchos inversores Ujú. que somos del gremio, ¿vale? Aunque realmente desempeño mi trabajo como analista de datos. Em, Empecé a invertir pues hace como ya 7, 8 años, más o menos en serio a partir de 2018. Y bueno, si bien tengo distintas carteras que gestiono tanto pues, mi cartera como las carteras que le tengo hecho a mis hijas pequeñas o la cartera de mi padre, ¿no? Y para ello Ujú. empleo pues distintas estrategias. Tengo carteras que van desde los fondos indexados, sencillos de MSCI Sí. World, como la cartera de mi padre, pues un poquito más compleja, donde tengo desde, pues eso, fondos indexados, MSCI World, a un poquito de oro, fondos monetarios, etcétera, ¿no? Y también a la par, pues le llevo su cartera de dividendos y ya pues además también llevo la mía también más o menos enfocada a dividendo. Tengo una parte que destino a indexados, pero bueno, ya es una parte bastante residual de mi cartera y me centro fundamentalmente en la inversión por dividendos con el objetivo de ir generando rentas pasivas pues cada vez mayores, ¿no? Entonces, ¿cómo surgió invertir por dividendos? Bueno, pues a ver, haciendo un poco de memoria, digamos que yo entré un poco en el mundo de la inversión, pues gracias a un amigo, ¿no? Que Ujú. empezó a comentarme temas de la bolsa. Él se dedica profesionalmente al mundo de la bolsa, sobre todo se dedica al trading y, bueno, pues es con lo que él se gana la vida, ¿no? Pero de todas formas, ya te digo, en 2016, 2017 estuvimos hablando. Me habló de las distintas formas de invertir. Yo también empecé a tirar un poco del hilo. Leí varios blogs por aquel entonces que había por la red. Sobre todo Ujú. me llamaba bastante la atención la estrategia de fondos indexados. De hecho, me abrí cuenta en BNP Paribas, que era por aquel entonces, ¿no? Y bueno, era todo un poco arcaico. Lo que pasa es que a través de BNP Paribas tenías la facilidad de poder invertir en fondos de Vanguard, ¿no? Ujú. Que ahora, por ejemplo, es muy sencillo gracias a MyInvestor y este tipo Claro. de plataformas que han salido nuevas, o con RoboAdvisors como Indexa Capital, ¿no? Del cual pues desde 2017, 2018 soy cliente bueno, estoy bastante contento con esa plataforma. Me ha ido bien, cero problemas, muy sencilla, es gestión totalmente delegada y bueno, pues contento con ello, ¿no? Pero bueno, a raíz de ahí me empecé a interesar un poquito más pues por el mundo de la bolsa. Yo en mi casa, ya lo he explicado en otras ocasiones, ¿no? Y el mundo de la bolsa no nos ha sido ajeno. Ujú. Yo escuchaba a mi padre pues comentar pues que Santander nos había pagado un dividendo o que iba a pagar un dividendo. Entonces, bueno, pues algo me sonaba, aunque no sabía Sí, muy estaba bien. familiarizado, ¿no? Sí, 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 eso es. Pero bueno, o sea, estábamos familiarizados con esos conceptos, pero para nada mi padre tiene en absoluto ni conocimientos de finanzas, ni de bolsa, ni nada. Él se ha limitado a gestionar de la mejor manera posible pues las acciones que en su momento tenía suyas Claro. y de su padre antes que él, de mi abuelo. Entonces, bueno, pues quieras que no, te vas un poco familiarizando con la nomenclatura, con los temas y demás, pero eh,
pues debido a que no hay esa educación financiera pues en nuestro país, digamos, ni en el colegio ni en el instituto, pues estás tú un poco pez, ¿no? En ese sentido, creces un poco pues al margen, ¿vale? Entonces, pues poco a poco, ya te digo, hablando con este amigo, leyendo foros, leyendo blogs, pues caí en el foro de Gregorio y ahí ya empecé bueno, perdón, empecé a leer el blog de los amigos de Invirtiendo Poco a Poco, ¿vale? Sí. Que ellos me sentía bastante identificados con ellos porque llevábamos como unos 6 meses o 12 meses de, digamos que ellos de antelación a mí. Entonces yo me veía muy reflejado en los pasos que ellos iban dando. Claro. Entonces a mí me gustaba mucho una sección que tenían en su página web, en su blog, que era la bibliografía, ¿no? Entonces ahí recomendaban los libros para empezar digamos, a entender el tema de la inversión y recomendaban mucho pues, los libros de Gregorio Hernández, ¿no? Ujú. Entonces, pues me los compré. Me compré también el libro de El hombre más rico, sí, el del hombre más rico de Babilonia, Padre rico, padre pobre, ¿vale? Esos Mm. fue con los que empecé. Y tengo que decir que al leerme El hombre más rico de Babilonia y leerme Padre rico, padre pobre, eso me supuso un clic Un clic, ¿no? en mi cabeza, ¿vale? Ya sabemos que Padre rico, padre pobre no habla específicamente de invertir en rentas, de invertir en dividendos, Mm. pero sí que habla de poner dinero en tu bolsillo, ¿vale? Gracias a Claro. la compra de activos, ¿no? Es decir, cómo funciona el flujo del dinero, pues gracias a ese dinero que tú recibes por tu trabajo, cómo se ahorra y cómo se invierte en activos que generan rentas que ponen dinero en tu bolsillo. Claro. Entonces, ese cambio de mentalidad de adquirir bienes o adquirir activos que pongan dinero en tu bolsillo, cómo es de beneficioso en lugar de pues recibir una nómina, pagar gastos, yo qué sé, de viajes, de Sí. donde sea, que se te vaya el dinero directamente y saca dinero de tu bolsillo, ¿no? Entonces, me parecía muy ilustrativo los esquemas que venían en el libro de Padre Rico, Padre Pobre, para entender el flujo del dinero, de la inversión y cómo eso generaba a su vez pues una especie de bola de nieve, ¿vale? Eso unido a los libros de Gregorio, pues educación financiera avanzada partiendo de cero, Ujú. invierte en la bolsa y deja de tenerle miedo, cómo invertir en bolsa partiendo de cero, etcétera, etcétera. Son esos tres primeros libros, digamos, de Gregorio, para mí, digamos, son, entre comillas, el santo grial Ujú. en el sentido de cómo te abre la mente, ¿vale? De cómo, porque él escribe de una manera muy sencilla, de una manera muy Sí. fácil de entender y de interpretar, y además conecta muy bien con el lector y te llega muy bien esa información. Luego, ni que decir tiene, pues que hay muchísimos autores, ya hablamos de autores internacionales, ¿no? Pero son libros, pues quizás más densos, más Mm. Un específicos, más técnicos, ¿no? Que yo los pongo, digamos, en una segunda línea. poco más avanzado, eh, ¿no? Correcto. Claro. A nivel de importancia los pondría muy por encima, ¿vale? A nivel técnico y a nivel tal, Sí. pero sí que a nivel de un Impacto a lo entry, mejor, ¿no? correcto, un entry level, pues un inversor que recién comience, yo se lo digo, pues léete, si no te lo has leído, El hombre más rico de Babilonia, para entender cómo de necesario es apartar un porcentaje de tu sueldo previo a tus gastos. Mm. Padre rico, padre pobre, para entender que ese ahorro debes ponerlo a trabajar en la compra de activos que generen flujo de caja y que te pongan dinero en tu bolsillo, y los libros de Gregorio para terminar de comprender la estrategia de inversión por dividendos, de tal manera que tú entiendas que si compras una empresa estable, una empresa, digamos, sólida, con unos fundamentales saneados y un negocio próspero que crece en ventas y que crece en flujo de caja y con buen trato al accionista y que no esté Ujú. pasada de deuda, pues eso acaba revirtiendo en
un pago por dividendos al accionista, de tal manera que si eso se va sucediendo durante el tiempo, ¿no? Digamos que esa empresa pues va creciendo con el tiempo, pues al final la distribución vía dividendos tenderá a crecer en el mismo modo que tienda la empresa a largo plazo, ¿vale? Entonces, terminando de entender eso, tú dices, yo llega un momento que dije, ostras, esto es lo que yo busco, esto es lo que a mí claro, me mola, y a mí es lo que me interesa, ¿qué es lo que a mí me interesa? Poner mi dinero a trabajar generando una renta. esas rentas pasivas, que de momento estoy reinvirtiendo de nuevo en la cartera, ¿vale? Pero que el día de mañana, si quiero, pues oye, es un dinero que se me ingresa en cuenta y que yo decido si lo vuelvo a poner a trabajar en la inversión o por otra parte Te lo lo gastas. destino a cualquier otra a cualquier otra eventualidad, pues Ujú, mismamente pues a lo mejor lo puedo destinar al pago de la hipoteca o al claro. pago de la guardería de mi hija o Sí, a al lo que final quieras, que ¿no? correcto, lo Mm, bueno es que tú decides qué haces con ello. Entonces, pues, y eso es importante porque al final tienes una fuente de ingreso secundario como yo digo, no pide pan, que está trabajando por ti, tu dinero claro, está trabajando por ti. Tú al final tienes una cartera de acciones, a ser posible, pues diversificada. Entonces, de esa forma, pues también tienes tu capital y tu dinero protegido y protegido en el sentido, pues que una sí, sí, empresa le pueda ir mal o al tenerlo, digamos, invertido en una cartera, ya no lo tienes, digamos, depositado en el banco con el consiguiente riesgo que puede incurrir, pues es complicado, ¿no? Sobre todo aquí en España es complicado, pero podría darse el caso de una quiebra bancaria o en el caso de quiebra, como por ejemplo ocurrió con el Popular, pues no estaría ni tan mal porque al final, bueno, te sí, adquiere otra entidad y en teoría tus activos pasan a esa otra entidad, pero bueno, las personas que tuvieran depósitos o que tuvieran, no creo que fueron pues acciones del banco o tal del banco, pues eso pudieron tener sus problemas, ¿vale? Porque al final estaba todo dentro del balance del banco y oye, si se demuestra que el banco no es solvente, pues igual si todos decidimos rescatar nuestro dinero o decidimos acudir al FOGAI, ¿no? Al fondo este de sí, garantía que cubre hasta 100.000 euros, claro, te cubre hasta 100.000 euros, ya. pero si todas las peticiones superan el máximo, pues a lo mejor no me alcanza para 100.000 euros cada uno Ujú, y te dan 50.000. Pero ¿qué pasa si tú tienes 120.000? claro, Pues igual recuperas 50 o recuperas 100, pero tú tenías 120, ¿sabes? sí, Entonces, bueno, pues al alejarlo del banco en ese sentido, digamos que diseminas el riesgo, ¿no? Que también es sí, importante y no pones los huevos en la misma cesta. En definitiva, es eso. Y entonces, pues digamos que yo entré en el foro de Gregorio de invertir en bolsa y allí empecé a leer sobre inversión fundamentalmente en empresas españolas, en blue chips españolas, que fue por donde empecé. Y luego veía que había una serie de usuarios, fundamentalmente Eloy, a Snowball, al que le mando un grandísimo saludo y un abrazo, que a día de hoy lo puedo considerar un gran amigo. Y yo veía cómo analizaban las empresas, cómo analizaban las cuentas de resultados, los balances, etcétera. Y yo decía, ostras, a mí esto me gusta, me mola, me llama mucho la claro, atención. Yo quiero aprender a leer un balance, yo quiero aprender a leer una cuenta de resultados, quiero saber interpretar los resultados de una empresa, quiero saber comparar empresas dentro del mismo sector para determinar cuál es la empresa que tiene más calidad o mayor margen de crecimiento, o la que está con un ratio de deuda más elevado, ¿sabes? sí, Y, y bueno, pues a partir de ahí yo estuve leyendo y formándome siempre de forma autodidacta y contacté en varias ocasiones con Eloy preguntándole dudas y el hombre pues súper, súper, súper amable. Siempre ha tenido a bien a atenderme a esas dudas, a ayudarme en ese sentido. Y bueno, pues de ahí fui haciendo mis pinitos y en 2020 más o menos, a raíz de la pandemia, no sé muy bien cómo, recalé
en el canal de Telegram de inversión de dividendos crecientes, inversión de GEI, que muchos conocen. Sí, Y a partir de ahí, pues nada, fui creciendo, digamos, en base a mis aportaciones en el canal, compartiendo pues análisis o tesis de inversión o comentando resultados, etcétera, etcétera. A la gente le gustaba y bueno, pues poco a poco fuimos creciendo por ahí, por esa vía y bueno, pues prácticamente hasta el día de hoy, ¿no? claro, Em, no me encasillo, o sea, si me hubieras hecho esta entrevista hace unos meses, sí, te hubiera dicho que me hubiera encasillado más, digamos, en una inversión de dividendos crecientes de compañías de muy alta calidad, ¿no? sí, Aunque te penalice el yield inicial, el dividendo inicial que recibes, aunque sea bajito. Pero recientemente llevo un par de meses o un mes y pico que, que estoy haciendo algunos cambios en mi cartera, ¿sabes? como con más yield, ¿no? Y sí, buscando un poquito aumentar la parte de rentas. Claro, Y bueno, todo esto, ¿de dónde surge? Porque sé que la gente se lo cuestiona, ¿no? sí, Se cuestiona, oye, y ese cambio, ¿por qué cortas las mejores flores del jardín, ¿no? ujú, Que es lo que siempre se ha dicho en el sí, canal de Telegram, ¿no? De mantener siempre las mejores empresas, de más calidad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues sigo pensando, o sea, sigo pensando eso, pues sigo pensando que las mejores flores del jardín no han de cortarse. Sin embargo, pues a raíz de estar leyendo información que ha ido apareciendo en distintos canales del sentimiento de mercado, etcétera, etcétera, yo pues empecé a ver que había un sentimiento de nerviosismo con el tema de la inteligencia artificial, con pues empresas como Nvidia que habían subido muchísimo. Empecé a ver pues esa foto, ¿no? Que ha circulado mucho por redes, ¿no? De esa famosa financiación circular que existe sí, entre OpenAI, Nvidia, Microsoft, increíble. Google, Meta, AMD, etcétera, etcétera, que al final todos son clientes de todos, pero todos están financiando a otro, Al ese otro. otro financia a otro, etcétera, etcétera, y se produce como un Y círculo virtuoso de financiación y de deuda en base a, a lo mejor incluso una ilusión, ¿sabes? Claro, correcto, para mí en base ¿cómo te diría? A unas, a una, joder, no me sale la palabra, pues, a futuro, o sea, sí, en base a unas expectativas perspectiva, futuras. sí, sí. En base a unas expectativas futuras que pueden darse o pueden no darse. Ah, Sin embargo, el mercado se está creyendo que sí se va a dar. Por tanto, le está otorgando unos múltiplos bastante elevados. En particular, o sea, no solo a estas empresas, sino a todo el ecosistema que vuela algo de inteligencia artificial, semiconductores para centros de datos, empresas que se dedican a construir centros de datos o a facilitar energía para esos centros de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo he visto ahí un tema como de burbuja y demás. Yo en ese momento, mi cartera no tiene mucha tecnología, ¿vale? Pero sí que mm, estaba expuesto a Google, a Microsoft y a Amazon. Tenía unas revalorizaciones bastante importantes, ¿no? Y además, al leer lo que te comento de esa financiación circular, de esa posible burbuja de inteligencia artificial, de ese ruido, digamos, de fondo de mercado, yo veía cosas. te dio un pálpito, ¿no? Sí, Básicamente. claro, yo veía cosas que no me terminaban de cuadrar y decía, joder, digo, tío, es que cualquier empresa que presenta resultados y dice cualquier cosa relacionada con la IA, se va un 20% arriba. Totalmente. Veíamos empresas que no ganan dinero, que están en pérdidas, a unos múltiplos altísimos. Sin Eso, sentido, sí. claro, yo decía, digo, esto es insostenible. Esto, en cuanto venga un estornudo, Cae todo. esto se queda como un castillo de naipes. Entonces yo decidí, digamos,
jugármela o investigar una estrategia, abrir una senda que nunca había probado, que fue abrir coberturas contra mi cartera, ¿vale? Sí. ¿Y qué es coberturas contra mi cartera? Bueno, pues yo me puse, por así decirlo, vía derivados, corto en el Nasdaq y en el SP 500 a 1 año y 2 años vista, ¿de acuerdo? Ujú. También en el Eurostox. Entonces, ¿eso qué me iba a favorecer? Me iba a favorecer que si todo caía, en particular si todo caía de forma muy brusca y muy abultada, estamos hablando ya de caídas de más del 20 y 30%, estas coberturas iban a actuar como un freno para mi cartera, de tal manera que amortiguase la caída. Vale. Entonces, yo las abrí y un día, después de ver lo de la financiación circular que te comento y demás, dije, ostras, ¿qué sentido tiene que yo tenga abierta coberturas contra el Nasdaq y contra el SP 500, que ya sabemos que el SP 500 pues ahora mismo lo están moviendo 8 o 10 Bueno, empresas, sí, ¿vale? Si yo estoy expuesto a estas empresas vía, o sea, posiciones largas en mi cartera, yo las tengo en cartera. claro. Entonces, digo, no tiene mucho sentido que por un lado esté corto y por otro lado Las tenga. las lleve largo. Además, llevan una revalorización de la leche. Si yo estoy viendo, yo me estoy anticipando, yo estoy pensando que estas empresas, o sea, que estas en su conjunto pueden caer, que estemos viendo el inicio de una burbuja o algo que no me termina a mí de Ujú. cuadrar, porque voy a esperar a que caigan un 20 o un 15, un 20, un 30%, pudiéndolas vender ahora y, Claro. y capturar esos beneficios y ponerlo a trabajar en otras empresas, ¿no? Y bueno, pues ese cúmulo de circunstancias ha hecho que haga, digamos, esa famosa rotación de vender Amazon, Google y Facebook, o Mm. sea, perdón, Amazon, Google y Microsoft, y ponerla a trabajar en otras, ¿no? Eh, las coberturas me han ido razonablemente bien, en tanto en cuanto el Nasdaq, Ujú. desde que yo abrí coberturas cerca de máximos hasta la semana pasada, la caída que tuvo fuerte y demás, se ha dejado un 15%. Claro. ¿Y qué ha pasado? Que he empezado a ver mensajes de la Fed que donde a ver, la semana pasada decían que no iba a haber recortes de tasas en diciembre, ya Y parece de que se da por hecho que las va a haber. Pero sí, no solo eso, debido a que el mercado de Estados Unidos de empleo, la tasa de desempleo está está mal. subiendo, es decir, el mercado de empleo se está enfriando, Mm. se están planteando volver a los QE, ¿vale? Ah, ¿Y esto en cristiano qué significa? Pues que la Fed va a intervenir otra vez el mercado inyectando liquidez. Liquidez, ¿Y sí. eso qué va a significar? Pues que no van a dejar a caer la bolsa, básicamente. Sí, Entonces dije, coño, si esto va a suceder, o sea, si esto son las perspectivas, ya no estoy en el escenario que barruntaba antes digamos, de la burbuja IA, que ya ha sido purgada por ese 15% de caída del Nasdaq, 15% en su conjunto. Hay empresas que no tienen beneficio, que han caído entre un 30 y un 60%. Ya estamos hablando de caídas más serias. Lo que claro. pasa que como todo se ha hecho, ha sido muy rápido y por un lado, cuando caía Nvidia, otras te sujetaban el índice y cuando caían las otras te lo sujetaba Nvidia, tú en los índices no has terminado de ver toda esa corrección que ha habido, ¿sabes? Pero realmente se ha producido esa purga por la parte de abajo y entonces ha llegado a niveles, el Nasdaq, niveles digamos, de soporte, más la intervención de la Fed, dije, me salgo de las coberturas. Y bueno, pues eso ha sido esta semana, estoy ya sin coberturas, las he cerrado con un 20% de media, su conjunto, cosa que Perfecto. en apenas un mes está muy bien. Entonces me quito la exposición a corto y ahora, pues bueno, ya veré si me da oportunidad el mercado nuevamente de entrar de nuevo en Microsoft o en Google, pues de momento está la cosa complicada, o en Amazon o en Meta o alguna que sea, a unos múltiplos más razonables. Es decir, yo no las largo porque no las quiera en cartera, porque haya virado mi estrategia, no. Yo he hecho
recogida de beneficios y si el mercado me las vuelve a dar a unos múltiplos que yo entienda razonables, Pues vuelve a volverán comprar. a Claro. entrar en cartera. Eso es. Entonces, ¿yo qué he sacado de todo esto? ¿Cuál ha sido, digamos, mi aprendizaje? Pues que hay en ciertos momentos, y eso varía con cada inversor, donde está bien coger, Tomar precaución. Claro. eso es, tomar precaución y recoger beneficios y ponerte a Sí. trabajar en otro lado. Y no pasa nada. O sea, venimos de algunos, pues tienen una filosofía de no vender nunca. Me parece muy buena Sí. idea, ¿vale? Perfecto. Pero si tú, digamos, estás viendo que, vamos a poner un ejemplo, que un tren se va a estrellar y tú puedes saltar del tren antes de que se estrelle, lo lógico es que saltes del tren. Pues Mm. esto es igual. ¿Qué ha ocurrido? O sea, por ejemplo, con Amazon y con Microsoft me ha salido muy bien. Con Google, pues fue vender y al día siguiente salió que Buffett la había comprado. Y a la semana siguiente salió lo de Gemini 3 Pro y tal. Pues bueno, pues son cosas que tú no puedes ¿Qué pasa? prever y desde que yo he vendido, pues Google se ha hecho un más 30% en semana y media, en 10 días. Pues oye, chico, pues eso no se puede prever. Claro. Ojalá y me hubiera quedado dentro, pero no somos sabios. Yo me he salido con un más 80% desde abril. Es que yo entré en abril en Google, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, para mí era suficiente. Pero me ha servido todo esto para pensar que la cartera se tiene que amoldar a nosotros y que nosotros podemos jugar con la Claro. cartera, siempre y cuando entendamos lo que hacemos y no entiendas esto como saber qué es lo que estás haciendo con los riesgos asociados que hay, pero no sobreoperar. ¿Vale? Claro. Uy, entro aquí, no, vendo, no, tal, no, no, vamos a entenderlo, o sea, no lo vamos a ver ni blanco ni negro, vamos a ver una escala de Gris. grises que además Mm. le mando un saludo a Estevez, que estaba hablando mucho con él, es un gran amigo con esto del mundo de la inversión, comentándole en directo todo el tema de las rotaciones, de las Ujú. coberturas y demás. Y él fue el que me comentó lo de la frase de una escala de grises. Estoy totalmente de acuerdo con él. Así que nada, es lo bueno de la comunidad, que al final muchas Sí. veces hablando con personas pones tus ideas un poco en orden y oye, pues al final actúas y tienes que ser, digamos, consecuente con lo que estás pensando de tal manera que tú te quedes tranquilo, ¿vale? No porque te vayan a decir A o te vayan a decir B o tal o cual. Es decir, yo, por ejemplo, puedo decir que he comprado X empresa o Y empresa y pues, a la gente le parece bien o lo que sea, pero sin embargo, decir que he vendido Google o Microsoft, pues parece que ha Sí, sido un delito, ¿no? sí, Pero sí, nada sí. más lejos de la realidad. O sea, han sido operaciones meditadas, han sido operaciones que tenían su periodo de pensar detrás de ello. Entonces, bueno, pues eso es lo que hemos Yo hecho. personalmente creo que lo has hecho correcto porque, primero porque hay que tener valor para cuando un poco ponerte, ¿no?, en contra de lo que cree todo el mundo, creer en tus valores, en tus creencias en ese momento que era Sí, de recortar posición. Segundo, que nadie se ha muerto por recortar, o sea, por recoger ganancias. total. Y es verdad, como tú dices, que sí ha subido un 30%, pero bueno, así es la bolsa, al fin y al cabo. Totalmente. Y al Y, final, y al y yo final creo yo que no sé está bien, yo no sé a quién le leí la cita que voy a decir, que tú tienes que tomar decisiones con los datos que tienes hoy, claro. ¿vale? Tú no eres adivino, tú no puedes saber que mañana va a salir la noticia de que Buffett ha entrado en Google. Tú no puedes saber que la semana que viene va a presentar el nuevo modelo de inteligencia artificial Pro y que va a ser un modelo de la leche que supera por mucho al resto de modelos. Tú no puedes saber que Meta está pensando en firmar un contrato de exclusividad con Google para que Google suministre Los chips chips. de inteligencia artificial por valor de 100.000 millones de dólares para 2027 y que mientras tanto le va a subcontratar o le va a contratar espacio de la nube de Google Cloud para entrenar GPUs. ¿No?
No o se bueno, sabe. claro, para entrenar el modelo de inteligencia artificial de Meta, tú eso no lo puedes saber, ha salido después. Entonces, yo con los datos que tenía en la mano, era buena acción y buen momento hacerlo. Sí, Ahora, después, como se suele decir, a toro pasado, todos somos manolete, ¿no? sí, Pero bueno, es lo que hay y tú lo has dicho, la bolsa es así, estos son los mercados y bueno, la frase que has dicho está muy bien, nadie se ha muerto todavía por recoger ganancias, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos. Y que esto nos sirva, o sea, todo esto sirve para contarte, eh, pues bueno, las últimas 2 semanas que han sí, sido un sí, poco más movidas y demás, que yo creo que puede ser de interés a la comunidad en general, porque es totalmente. algo de lo que no se suele hablar, es algo además de más actualidad, que se sale un poco de la estrategia por dividendos, es más del día a día. Sí, Y pero como que al bien final forma dices, parte de lo que es la inversión y claro, de todo, es que es así. claro, eso es. Y que al final la inversión está viva, la cartera está viva. Entonces, eh, tú puedes tener además tu cartera core con tus valores a largo plazo y luego dejarte un porcentaje, digamos, de una cartera más volátil o de una cartera mucho más de gestión activa, ¿no? Pues, o de gestión táctica, si quieres, para ir pues operando como lo veas, ¿no? De hecho, yo probablemente sea una de las cosas que haga que separe pues, más o menos un 10% de la capitalización de mi cartera para hacer un tipo de gestión pues, más activa, más táctica, Activa. ¿no? Es decir, para hacer operaciones a más medio plazo, pues las típicas empresas muy, 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 muy infravaloradas que el mercado ya, digamos, las denosta, pues Sí, oye, picotear en ellas y si en X meses pues tienes una revalorización pues, más o menos importante, haces caja y con eso lo pasas a, alimentar las digamos, otras, claro. correcto, eso es. Pero como digo, pues es un pequeño porcentaje y digamos que la estrategia principal se mantiene intacta, ¿no? Y a mí me ha parecido todo esto muy interesante porque además aprendes mucho de la dinámica del mercado, Mm, aprendes mucho también de cómo se van moviendo los mercados conforme van saliendo las noticias, noticias a favor, noticias en contra, y bueno, pues al final te acabas dando cuenta que en el fondo el mercado hace lo que tiene que hacer, ¿sabes? Me refiero ya en el corto plazo, porque a largo plazo yo soy de los que piensa que tengo una visión alcista de la bolsa en su conjunto, de hecho por eso invierto en empresas que me repartan dividendo, pero en el corto plazo al final el mercado hace lo que tiene que hacer, el ruido de mercado es muy brutal, de hecho sí, cada vez hay mucho más ruido de mercado y hay mucha más volatilidad en el corto plazo, lo cual creo que facilita en cierta medida el hacer esta serie de operaciones. En algunas, por supuesto, te vas a equivocar y te las vas a comer, pero en otras vas a obtener pues, unas rentabilidades pues bastante majas y que, bueno, que te pueden ayudar a aumentar un poco esa partida, ¿no? Esa bola de nieve de la cartera por dividendos, ¿no? Pero bueno, ya si quieres cerramos esta parte de la cartera gestión activa aquí. Si quieres, pues nos centramos un poco más en la inversión por dividendos, que yo creo que igual pues a lo mejor la audiencia le puede interesar más o como tú veas, Jorge, por dónde tiramos. no, me ha encantado la verdad porque como comentas algo que a la comunidad no le preocupaba, pero estaba atento a ello, ¿no? De tus movimientos, por lo cual creo que siempre es interesante porque eh, ver por qué más a fondo, ¿no? El porqué de esos movimientos, que como ya he dicho, en mi opinión es acertada. Yo también lo hubiera hecho, creo, en tu situación. Si hubiera tenido, por ejemplo, acciones tecnológicas, pues sí que me hubiera planteado ya en, si no salirme entero, pues recortarme gran cantidad. Mm. Entonces, para mí, creo que estuvo acertado y se ha visto, básicamente. Sí, Eh, bueno, al final, a ver, también digo, ha sido en poco tiempo. Yo Sí, no esperaba que fuera en tan poco tiempo. De hecho, yo ya te dije, mis coberturas eran a un año, dos todo. años vista. Sí, Y mi sensación iba a ser que íbamos a tener un fin de año
bastante tranquilo. Yo no abogaba especialmente por un rally, como estamos viendo, No, yo tampoco. y yo abogaba por algo, digamos, planito, en plan, bueno, pues ya se va a dejar morir el año, y sí que esperaba que en 2026 hubiera, digamos, pues cositas, ¿no? Sí que es verdad que me gustaría recalcar, y esto nos viene bien a los que seguimos la estrategia por dividendos, que hay sectores que están bastante infravalorados por el mercado, porque claro, como no son de inteligencia artificial, no son de Mm, semiconductores, no son de centro de datos, etcétera, digamos que no molan, no comulgan con lo que está claro, premiando el mercado, ¿no? Y estamos hablando consumo defensivo, te puedes encontrar empresas pues a precios bastante razonables, consumo discrecional, hay bastante oportunidad ahí, todo lo salud que, todo lo que es también, consumo está bastante tocado, sí, salud también. claro. ¿Y qué es lo que yo leo, digamos, por debajo de eso? Yo lo que leo es que ha habido o está habiendo una recesión en Estados Unidos que ha sido parcial o totalmente cubierta Por la IA, sí, por el boom de la IA. Es totalmente. decir, porque tú tienes acciones de este tipo de empresas, digamos, de consumo defensivo o de salud y demás, que se han calzado un menos 25, un menos 30, un menos 40%, un menos 50%, o menos 60 y tantos por ciento Nike, por Sí, ejemplo, sí, sí. ¿sabes? O sea, está en el mercado. Lo que pasa que, claro, es No lo que casa, decía antes, hay tanto peso de tecnológicas en el SP 500 y en el Nasdaq que hay desbalance. una, correcto, hay Mm, un desbalanceo brutal, ¿no? sí, En el índice, entonces no se nota, pero claro. tú estás viendo que sobre todo los que vamos a dividendos tenemos muchas de consumo defensivo que tú dices, es que no sé a cuál disparar porque Sí, realmente están todas para entrarle, ¿no? Ahora parece que está habiendo un poquito de rotación hacia el sector de salud y bueno, pues está el mercado bastante interesante con esa medio recesión encubierta en, perdón, en Estados Unidos. China, que parecía que levantaba, pues parece que no acaba de arrancar del todo el consumo interior en China, parece que sigue mm, atascada. Y bueno, pues está la cosa ahí bastante interesante. sí. Hablando de ruido antes, yo voy metiendo Mm, alguna preguntilla porque claro, la verdad es que la charla está yendo muy fluida y no quiero cortar. Entonces, hablando de ruido, ¿crees que estamos en uno de los momentos de los últimos años, incluso con mayor ruido en el mercado y que se podría sí. aprovechar, como has comentado antes? A ver, aprovechar, aprovechar puede ser, pero tienes que, para aprovecharte del ruido, tienes que tener una convicción muy fuerte Claro. en esas empresas, ¿no? Por ejemplo, que están cayendo a fuego. Si tu convicción es fuerte y esas empresas, digamos, están muy infravaloradas por el mercado actualmente, tienes que ser muy fuerte mentalmente para apostar, digamos, por ellas, para invertir tu capital en ellas, pensando, pues eso, que se van a revalorizar eventualmente, ¿no? Es decir, Claro. que es algo que es temporal. Y que hay más ruido que nunca, sí, sin duda, sin duda. Por muchos factores, en gran parte al tema de la inmediatez de las redes sociales. Segundo, que se está democratizando bastante más el tema de la inversión. Sí, Tercero, el hecho de que haya digamos, el mercado de inversión tradicional esté conviviendo con un mercado de criptomonedas, digamos, en auge desde claro. más o menos 2020 o así Ujú. aproximadamente, que está en auge el mercado de criptomonedas, eso que está facilitando, pues está facilitando una transición de personas que invertían en mercado de criptomonedas acostumbrados a unas volatilidades de la leche al mercado tradicional. Personas, hablo de minoritarios, pero hablo también de institucionales. ¿Y eso que está favoreciendo? Eso está favoreciendo que se opere cada vez más. Y el operar cada vez más que provoca una reacción mayor, pues tanto hacia arriba como hacia abajo. O sea, Claro. lo que vimos la semana pasada, que el jueves pasado te estaba subiendo el mercado en los índices casi un 2%, se dé la vuelta a la sesión Y caben menos dos. y acabe en menos dos y pico y el Nasdaq casi un menos tres, eso no se había Sí. visto
prácticamente nunca. Esa volatilidad está en el corto plazo. Y luego al día siguiente hay un rebote de la leche en las empresas que te estoy diciendo, el consumo defensivo y demás. O sea, está todo como muy rápido. Muy nerviosismo, sí. Claro, una empresa que te presenta resultados, una empresa, hablo estable, hablo una empresa, digamos, estable, grande, pues típica consumo defensivo, típica de salud, no presenta resultados en condiciones o da un guidance por debajo de lo que espera el mercado, aunque los resultados lo hayan batido, Y la tumba, pero es que la tumban a doble muchísimo. dígito. Sí. No te estoy hablando que la tumben 2, un 3, un 5, un 8% como mucho, no, que eso ya era un golpe grande hace Mm, dos o tres años, no. Es que la tumban un 10, un 15, un 20, sí. tranquilamente un día. Y luego, otro trimestre presenta, mira, por ejemplo, yo no sé si tú sigues Abercrombie, la No. empresa esta de ropa, ¿vale? Bueno, Ujú. pues Abercrombie viene de haber hecho una subida de 90 a $160. Presentó un guidance malísimo y Abercrombie hasta hace 3 días estaba en $65, ¿de acuerdo? Desde 160 a 65, casi un 70% de caída. Vale. Hoy presentó resultados, hoy es martes, ¿no? Eh, bueno, hoy es miércoles. Presentó Sí, resultados el lunes, al cierre. Abercrombie hoy está en $95. Se ha hecho $30 por acción en dos sesiones, en 3 sesiones. claro. Es que Lunes, martes y miércoles. Y tú dices, o sea, son unos bandazos brutales. Entonces, hay muchísimo ruido, hay una volatilidad por las nubes, o sea, en todos los sentidos. Y eso puede hacer además, o sea, se me están ocurriendo muchas cosas a la vez. Eso puede hacer que las personas que entren nuevas a los mercados eh, vean pues que una estrategia, digamos, como puede ser tranquila, estable, a largo plazo, como la inversión en dividendos, pues ostras, vean que no es así, que está teniendo mucha volatilidad, que eso no es lo que se presuponía que iba a ser. Entonces, o pueden ver, el mercado les puede asustar, les puede expulsar del mercado. Si invierten, me voy a inventar, en Coca-Cola o en Pepsi y presentan resultados 2 semanas después y te la tumba un 15 o un 20%, tú dices, ostras, que muy vale un 20%. Si claro, esa persona no tiene la psicología, digamos, de mercado y de largo plazo, se puede ver tentada a vender precisamente por la volatilidad que por hay, eso. Mm, por miedo a perder su cartera, ¿no? O a salvar lo que quede de ella. Entonces, pues eso por un lado puede, ya te digo, afectarle, sobre todo a los inversores más noveles, afectarles mal, afectarles bien para hacerles callo, ¿vale? Los que aguanten harán callo de cara a largo plazo, entonces, bueno, pues lo verán con cierta naturalidad estos movimientos. Y luego, para los inversores en dividendos, pues es un poco puñeta, porque eh, al final la liquidez es finita y te sí, das cuenta que cada semana, cada 2 semanas, está habiendo oportunidades muy buenas para medio o largo plazo y no te da tiempo no para, te da todo. abarcar a todo, Sí, ¿no? Entonces hay una sensación ahí, yo creo que un poco de FOMO, ¿no? sí, Sensación de me pierdo el tren, que el tren se va, que el tren se va, pero bueno, es que hay miles de compañías, entonces si se claro. va una, ya llegará otra. Yo se lo digo siempre, tú te tienes que sentar, establecer tu estrategia y ceñirte a ella y seguirla y no hay más secretos. Y luego, llueva, nieve o truene, permanecer en la estrategia, ¿vale? O Ujú. sea, eso es lo que funciona a largo plazo. Luego, cuando ya lleves cierto recorrido en el mercado, pues bueno, pues si te apetece, te tomas licencias como las que comentaba antes, de un pequeño porcentaje de la cartera, hacerlo con una gestión más activa, más táctica o como quieras, pero mantén tu cartera core con la estrategia Estable, definida sí. y estable, correcto, eso Mm, es.
Porque al final es lo que te va a sentar las bases de tu patrimonio y de tus rentas futuras. Eso es así. Claro, Y entonces, pues este ruido de mercado, ya te digo, te puede venir bien para aprovechar ciertas oportunidades, pero puede que haya gente que no lo aguante, ¿sabes? Y sí, sin duda alguna, cada vez hay más ruido, más gente que comenta los vaivenes del mercado en lugar de centrarse en los fundamentales de las empresas. Se mira mucho más qué va a hacer el próximo trimestre y no la estrategia de la empresa a largo plazo. En definitiva, estamos volviéndonos pues, un mercado mucho más cortoplacista y esa visión sí. cortoplacista, pues al final lo que te da es un aumento brutal de la volatilidad en el mercado. Sí, yo creo que se han juntado varias cosas, como comentas, de tanto esa búsqueda de inmediatez, las criptomonedas, la tensión geopolítica que está habiendo estos últimos años, la caída del consumo mezclado con la IA, o sea, todo se está mezclando y está siendo Sí, un sí, o mercado sea, bastante intenso. es que desde 2020, desde la pandemia, o sea, para mí ha habido un antes y un después en los mercados desde la pandemia. Sí, Porque primero tuvimos el pico boom post pandemia, ¿vale? En 2021. Luego tuvimos los ajustes de ese boom de la post pandemia en 2022, inicios del 23. ujú, Pero ahora ha habido tensiones geopolíticas, guerra Ucrania-Rusia, tensiones comerciales China-Estados Unidos, que si China con Taiwán, que si el gobierno japonés cortando el grifo de la liquidez, mm, que si la Fed dejando de recomprar todo lo que estaba comprando, la liquidez que estaba comprando. O sea, la Fed ha drenado la liquidez del mercado, subidas de tasas de tipos de interés brutales en poco sí, tiempo, porque además las subidas fueron en muy poco tiempo. Eso te ha tumbado, por ejemplo, toda la renta fija, claro, ¿vale? O sea, la renta fija ha tenido unas pérdidas enormes en 2022 debido a eso, porque en 2022 subieron los puntos, o sea, subieron varios puntos porcentuales los tipos de interés. Entonces, ha habido un mogollón de factores en muy poco tiempo y más el boom de la IA, más todo. O sea, al final, mm, un totum revolutum, la desglobalización, ¿no? Que parece claro, que parece que no, pero con el tema de los aranceles de Trump, todo se está volviendo pues como mucho más. Estados Unidos quiere que sus empresas produzcan y fabriquen en sí, Estados Unidos, sí, en Europa tres cuartos de lo mismo. Luego no dejemos de lado la Agenda Verde 2030, las inversiones en energías renovables, lo que parecía que se iba a acabar el petróleo en 2030, pero ahora parece que no y se da una prórroga a no sé cuánto. claro, todo tiene un Son, impacto, pero es que son claro, demasiadas cosas y al final tú dices, hostia. Y luego, si te aíslas de todo y observas los índices, dices, pero si solo hacen más que subir. sí, totalmente, no, no casa. Claro, entonces, bueno, se ve como un caldo de cultivo, como decimos algunos en el canal, el mercado está raro, ¿no? Está raro, Sí, sí, no sabemos qué pasará. Entonces, yo, por ejemplo, ahora mismo, pues ya sin coberturas y sin tecnológicas que las vendí, yo ahora mismo apenas estoy expuesto a tecnológicas. Entonces, pues si viene una gran subida por parte de tecnológicas, pues me las perderé, pero si viene un ajuste de múltiplos de las tecnológicas, pues me salvaré aprovechas, claro. y aprovecharé para subirme al carro cuando me parezca conveniente. Que al final es lo que hay que hacer, como decía un inversor que yo, o que empecé escuchando es comprar, que todo el mundo lo dice, ¿no? Comprar buenas empresas a buenos precios y, y aislarte un poco del mercado. Eso es. Mm, si te parece, Juanlu, saltamos con algunas preguntillas de la comunidad, ¿vale? Claro, 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 claro. Tú dale. Por ejemplo, Frinco pregunta, ¿podrías deducir puntos fuertes, débiles, incluso la forma de pensar de un inversor solo viendo su cartera? Y si es así, ¿cómo lo harías? A ver, no es que pueda determinar puntos fuertes y puntos débiles de un inversor viendo solamente su cartera, pero sí que se puede detectar el tiempo que lleva ese inversor en el mercado y si se está dejando llevar por lo que se comenta en redes sociales, ¿vale? Claro, Ejemplo, o sea, te puedo poner muchos ejemplos, ¿no? A ver, aquí
no voy a decir que un problema que haya de base, o sí, es que se está extendiendo mucho la creación de contenido, como este que estamos haciendo, de bolsa y de finanzas, ¿no? Mm. Pero a la vez se está extendiendo mucho eh, comentar X empresas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuando tú comentas X empresas y tienes un cierto alcance y dices que estas empresas están infravaloradas, tú lo haces con la mejor intención desde tu punto de vista tras haberlas estudiado, tras haberlas analizado y tras haberlas trabajado. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en la realidad? Pues que delante de nosotros, o al otro lado de la pantalla, las personas que reciben el mensaje, pues muchas de ellas toman el mensaje a pies juntillas, ¿vale? Se toman, digamos, esa, voy a decirlo entre comillas, esa recomendación, porque Claro. todos tenemos un disclaimer, ¿no? Que no es recomendación de Mm. nada, que cada inversor tiene que hacer su propia Análisis. due diligence, su propio análisis antes de invertir, Mm. ¿vale? Pero no se suele dar ese caso. Las personas que, sobre todo los más noveles que entran al mercado, pues al final ven a fulanito, a menganito y al otro de más allá que comparten X valores que están infravalorados, pues como están baratos, vamos a decirlo entre comillas, Se lanza. los Mm. meto en cartera. ¿Qué ocurre? Que luego resulta que está barato, entre comillas barato, pero en realidad está caro y el mercado lo sigue penalizando. Entonces tú te pones a ver a la gente, a las carteras que tiene, o los famosos, digamos, roscos de acciones, y hay muchas acciones que, eh, que son similares de distintas personas, ¿no? Sobre todo van coincidiendo en el tiempo. Pues tú imagínate, yo por no decir empresas, ¿vale? Para no sesgar a nadie, imagínate que hace 2 años estaban de moda en la comunidad las empresas A, B y C. Tú vas a ver Ujú. que en los roscos de esas personas, más o menos en el tiempo, van a llevar A, B y C. Que luego otro dice D, E y F, pues a lo mejor llevan D o llevan F. Que luego ahora lo que está de moda es GH, pues llevan GH. Y tú Claro. dices, vale, te estás subiendo al carro de todo lo que suena, pero no estás teniendo un criterio propio a la hora de elegir acciones. Y ahí puede haber un problema, puedes tener un problema cuando vengan mandadas. Entonces, yo siempre lo digo, antes de entrar en cualquier empresa, mínimo, 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 ten claro cuál es el papel que va a jugar esa empresa en tu cartera, si realmente te convence el negocio de esa empresa. Yo no te digo que hagas una tesis de 200 folios, ni mucho menos, ni te metas a analizar el balance a fondo, ni la estructura de la deuda o las refinanciaciones, o que te leas todas las conference calls después de resultados, etcétera, etcétera. No, no tienes que hacer ese inmenso trabajo porque no somos analistas de fondos, no nos va nuestro tiempo en ello. Ahora, Un mínimo. un Mm. mínimo de esta empresa se dedica a esto, el mercado, por ejemplo, la está infravalorando por X o por Y razón, por esto y por esto, y no, es que yo veo que aunque ahora esté penalizada, realmente tiene sentido entrar ahora porque pues el mercado la está ponderando unos múltiplos muy elevados y ahora está viendo una corrección de múltiplos. O es que la directiva ha dicho en su conferencia A y resulta que ha hecho B. Por tanto, como ha hecho B y tiene unas perspectivas peores que el negocio, pues resulta que el negocio ahora está empeorando. O la demanda del sector está contraída. O X, ¿vale? Pero que al final eso no te lleva tanto tiempo, no te lleva tanto tiempo cuando ya tienes cierto recorrido, cierta experiencia, ¿vale? Al principio te puede parecer todo un mundo, pero es Mm. que esto, yo una de las cosas que noto es esa necesidad de correr, de la inmediatez, de tener una cartera construida fast, en 2 semanas, o en un No mes, se o en 3 puede. meses. Tú tienes que darle tiempo al tiempo y te vas a confundir. No o sea, invertir en empresas generan o no generan dividendos, pero vamos a centrarnos en invertir en empresas que generan dividendos
y pretender hacerlo siempre bien y acertar los suelos y tener toda la carrera en verde directamente es imposible, quítatelo de la cabeza. Es más, confúndete cuanto antes mejor, Cuanto antes, sí, sí. porque vas a aprender de esas caídas, de esos errores. Y esos errores, si los cometes por boca de otros, no los vas No es lo mismo a, también. a entender, no los vas a asimilar como tuyos, sino, bueno, pues me deshago de esta porque no me ha salido bien y ahora entrará otra y tal. Entonces, yo el mensaje que lanzo es un poco, tenemos que al final es nuestro patrimonio, es nuestro dinero, tenemos que ser un poco más selectivos, un poco más cuidadosos, un poco más, digamos, entender el negocio antes de incorporar cualquier empresa, ¿vale? Oye, y que incluso entendiéndola y que incluso analizándola y que incluso estudiándola, te vas a comer algunas, Claro, ¿vale? De ahí la máxima de la diversificación también. Entonces, pero todo lleva su tiempo. Y esto, la inversión es algo que se necesita tiempo, tiempo, tiempo y tiempo, tanto para la bola de nieve, para el interés compuesto, como para la hora de desarrollar o de construir tu cartera. Tiempo, tiempo y tiempo, no hay más, no hay más secreto. Y ya lo dijo Warren Buffett, no puedes tener un hijo en un mes embarazando a 9 mujeres distintas. Por- mm, y esa frase es muy significativa. sí, Hay cosas que requieren su tiempo y ya está. Y la inversión requiere su tiempo. Y te irás dando cuenta cuanto más tiempo lleves en el mercado, que seleccionas mejor las empresas, que ves mejor los puntos de entrada, que aprendas a coger ideas de uno y de otros, ideas en el sentido de interpretar el mercado, interpretar cuentas o interpretar empresas o estrategias, ¿vale? al fin y al cabo es Y una evolución natural, ir haciendo eso. claro, eso es. Entonces, pues, a la pregunta que decía Frinco, pues viendo la cartera puedes ver un poco, puedes conocer el tiempo que lleva en el mercado y si esa persona dedica mucho o poco tiempo a hacer sus análisis, ¿no? A ver, que luego, en definitiva, si tú te pones una cartera de personas que llevamos más de X años, en el 80% de empresas coincidimos, pero si es que si vamos a dividendos, es que Coca-Cola la tienes que llevar, es que Johnson & Johnson la tienes que llevar, es que Procter Gamble la tienes que llevar, ¿sabes? O Sí, que hay sea, algunas que son. claro, o sea, son empresas que vas a llevar sí o sí. A Mm, lo mejor unos entraremos antes, otros entraremos después, pero las vas a llevar. Y luego habrá un ramillete de empresas que fluctuarán en función, pues, de lo que más te interese, de lo que más te guste. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la parte industrial, me gusta mucho la parte de energía, me gusta mucho la parte industrial, me refiero pues tanto de ferrocarriles como de empresas pues propias industriales, que sí, pues yo qué sé, de herramientas, de engranajes, en fin. Todo ese tipo de cuestiones a mí me gusta mucho, pero también llevo mucho consumo defensivo, ¿sabes? Entonces, pues al final la vas creando poco a poco, poco a poco. Al final, esto es lo que digo siempre. Yo mi cartera la veo como ese monje budista, ¿no? Que está cuidando su bonsai y lo cuida a diario, lo riega a sí, diario, le corta las hojas, lo avecenta, pero es un trabajo de días, pero no se termina en algún momento, no. Estás siempre siempre. cuidando Mm, ese bonsai. Entonces, pues para mí la cartera es nuestro bonsai que tenemos que cuidar y que tenemos que alimentar, pero de forma, como digo, con el tiempo, ¿vale? sí. Pues muchas gracias, Frinco, por la pregunta. Eh, también hay Blockchain Burst, que nos ha dejado Ujú. unas cuantas. No sé si te acuerdas que vimos el Sí, sí, mensaje. sí. No creo que dé tiempo a todas, Sí, te iba a pero decir, había una por ahí no sé si era de Fune, no sé si la eh, tienes anotada. sí, la A tenía ver, aquí. Sí, sí. vale, pues Fune, creo que en su día te la respondí, aunque igual no te mencioné con un audio, pero si no ha sido así, mil disculpas, se me habrá pasado, se me habrá quedado en el cajón del olvido, como yo digo. Ujú. Eh, La inversión por dividendo es complementaria de inversión value. Bueno, es que a mí esto de encasillar estrategias de inversión Claro, me cuesta. ¿Por qué? Porque es lo que decía antes de la gama de grises, ¿vale? O sea, tú puedes ser una persona que invierta por dividendos y que te guste
la inversión en valor. Es decir, esperar a que haya empresas a precios razonables con margen de seguridad para entrar en ellas y que repartan dividendo y que sean de dividendos crecientes. ¿Eso significa que estás haciendo una inversión solo por dividendos? No, es una inversión value en empresas con dividendo creciente. Es que, Claro. es que pueden convivir perfectamente. Si una persona le gusta invertir en ese tipo de empresas, digamos, value, ya no puede invertir en empresas growth de alto crecimiento. Imagínate, tipo Nvidia o tipo Google, ni nada más lejos de la realidad. O sea, es que para mí, la cartera es un todo y en la cartera tú puedes tener empresas más value, puedes tener empresas más growth, puedes tener más empresas más vacas lecheras, ¿no? Que denominamos vacas lecheras a esas empresas maduras que crecen muy poquito y que el dividendo lo crecen, pues, y que lo crecen año a año lo justo, un 1, un 2%, pero que tienen una rentabilidad por dividendo bastante elevada, ¿no? Ujú. Como puede ser el caso de Verizon, ¿vale? Por Sí, ejemplo. O un ejemplo de la inversión en valor, pues a lo mejor Lion del Basel, ¿vale? Es una empresa cíclica del sector químico que fabrica polímeros, ¿vale? Derivados del sí, petróleo, que se encuentra pues muy, en teoría, infravalorada por el mercado porque está enfrentando pues numerosas adversidades tanto el sector, ¿no? claro, en Estados Unidos como en el resto del Sí, mundo. Entonces, bueno, pues ahora mismo el León del Basel pues puede ser una inversión en valor, ¿vale? claro. Que tú estás viendo ahora, por ejemplo, Meta a unos múltiplos más o menos razonables, pues a lo mejor puede ser una inversión más growth, ¿no? Pero al final todo forma parte de tu cartera y formará parte pues tu cartera de dividendos o como la quieras llamar. Entonces, para mí, no es que sean complementarias, es que es, digamos, la misma estrategia, solo que mm, cen- eh, digamos que es que la inversión en dividendos engloba tanto la inversión value como inversión growth, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que es un poco de todo. No hay nada que, o sea, no es excluyente una de otra. Es decir, tú te puedes centrar en cobrar dividendos, pero a su vez, pues oye, si ves una empresa claramente infravalorada, pues oye, pues igual invierte en ella y además de que te está pagando dividendos, capturas toda la revalorización que Claro. tiene, ¿vale? Por ejemplo. Otra pregunta sería su nombre es M, ¿Vale? que dice, en una Ujú. etapa inicial es mejor empezar la inversión con estrategias de DGI o acelerar el valor de la cartera inicialmente con empresas de valor. Un poco volvemos a una... A ver, el problema a ver, yo ahí volvemos a lo mismo, un poco a lo mismo. Estamos separando inversión de GI de inversión en Sí, valor. A ver, yo entiendo lo que quiere decir. Yo entiendo que inversión de GI, por ejemplo, se llama a empezar una cartera con empresas como Coca-Cola o Johnson Johnson, que serían, digamos, empresas buques insignias del ujú, DGI, ¿no? O empezar con otras empresas tipo pues, la que he dicho, León del Basel, ¿no? Yo empezaría a formar mi cartera con empresas core de GI. ¿Por sí, qué? yo también. Porque las empresas en valor tienes que acertar el timing. Pero es que aunque tú piensas que está infravalorada, todavía puede caer más. Y eso te puede desanimar, eso te puede expulsar del mercado si no estás muy maduro en el mercado. ¿Que puede tener más revalorización? Sí, pero puede no darse o puede darse muy tarde, ¿sabes? Entonces, o invertir muy poco. Imagínate que compras Dion del Basel y compras 300 euros y Mm, ahora se te revaloriza un montón. ¿Qué haces? Mm, claro, Te vas a decir, no, es que me está dando mucho dividendo, pero claro, es una posición ínfima en cartera, ¿cómo voy a ampliar después de todo lo que ha subido? Yo empezaría mi cartera, más este verano creo que mandé un audio al canal haciendo un símil de construcción de cartera con la construcción de una casa. Tú sí, cuando me vayas acuerdo. tú cuando vas a construir una casa, tú pones los cimientos, ¿no? O sea, Claro, primero se empieza con la cimentación, se excava
en la tierra, se realiza una buena cimentación y a partir de ahí se empieza a construir. Y se empiezan a construir primero los pilares de hormigón, a continuación las paredes. Se sube de piso. Por último, se coloca el tejado, o sea, las ventanas, las puertas, y luego ya se pinta y se decora. Pues en la cartera es igual. Igual, La cartera tiene que tener una estructura core de empresas muy buenas, de empresas muy estables. Estables y muy buenas quiero decir que no te vayan a caer de la noche a la mañana un 40% por, porque sí, no, sino que sean pues eso, negocios estables, que tengan un foso defensivo muy elevado, ¿vale? Pues claro, lo que llevo diciendo todo el rato en la charla, tanto Procter Gamble, Unilever, Johnson Johnson, Coca-Cola, Nestlé, mm, y te digo todas de consumo defensivo, porque es que creo que es el core de la cartera, bueno, y del sector salud, ¿sabes? Pero es que creo que son las empresas que van a marcarte, McDonald's, por ejemplo. Ese núcleo fuerte y duro es el que va a sostener toda la cartera. Luego ya irás metiendo otro tipo de empresas, pero primero céntrate en montar un núcleo fuerte y verás cómo tu cartera no se resiente. Verás cómo poco a claro. poco se va fortaleciendo, como ese núcleo se va haciendo fuerte. Y además, si las vas nutriendo, ¿vale? Claro, si tú entras y como no se te van a disparar en el corto plazo, te da tiempo a ir haciendo la posición poco a poco, a ir construyendo ese núcleo fuerte. Una vez que tengas ese núcleo fuerte de la cartera, luego ya si quieres inventas. O lo que decía antes, determina el 90% de tu patrimonio a tu cartera, por dividendos, tu cartera core, y deja un 10% para el gambling, para la jugada, para la gestión Sí. activa. Juega con un 10%, pero por lo menos el otro 90% manténlo a salvo. Te va a ir Sí. mejor. Yo diría incluso uno de los errores que yo mismo sé que he cometido y que ahora estoy intentando solucionar, ¿no? Es no tener ese núcleo, ¿no? Que tú has dicho al principio, sólido y demás. Entonces ahora sí que estoy intentando solucionar ese problema, pero es totalmente cierto de que hay que tener ese núcleo y ya construir a partir de ahí, porque si no es mucho más complicado, lo digo por experiencia propia también. To- to- Totalmente, pero es que muchas veces mucha gente se deja llevar, lo que decía antes, por lo que más suena en la comunidad. Y normalmente lo que más suena en la comunidad es lo que no se debe de llevar o llevar en poca medida, ¿sabes? O sea, yo Ujú. una persona que empiece ahora no le recomendaría que comprara Diageo, aunque Diageo esté a lo mejor en alguna oportunidad histórica. ¿Por qué? Pues porque va a tener una volatilidad tremenda, ¿vale? O sea, mm, entra en valores, lo que digo, valores core. No entres en un valor ultra deprimido que puede seguir deprimiéndose más. Y como esa, muchas más. Muchas, sí. Entonces, que no mola, no es cool tener una cartera con Johnson, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's y Procter Gamble. Bueno, vale, no serás el más bonito del baile, pero eso es una cartera a prueba de bombas. Sí, De entrada, totalmente. de entrada. Luego ya es lo que te digo, permítele licencia, pero de entrada, tu cartera vas a tener menos volatilidad. Eso sí, vas a tener menos rentabilidad que las rentabilidades que se ven en Twitter. Porque en Sí, Twitter en todo el mundo Twitter. se hace. Sí, Que te hagas un 20% es poco en Twitter. Entonces, totalmente. pero vamos, la gente lo que tiene que tener claro es que Twitter no es el mundo real. De hecho, yo cada vez entro menos en Twitter y cada vez publico menos en Twitter. De hecho, entro en Twitter para consumir algo de mi lista de seguidos, que la tengo bastante bien filtrada, y a veces hay algo interesante, pero me puedo pasar semanas sin entrar en Twitter. Tengo activadas las alertas de personas que quiero enterarme cuando publican, porque me parecen muy interesantes sus publicaciones, como Difro22. Le mando un grandísimo abrazo desde aquí. Sí. Y poco Y, más. y te aísla también del ruido, Sí, sí, total. claro. Total. Te aíslas del ruido, te aíslas del mal rollo, del mal ambiente, de que pongas una publicación.
porque has hecho una tesis o has compartido un análisis de no sé qué empresa y por H o por B ha tenido malos resultados y se ha hundido y que te estén dando de hostias hasta en el DNI. Sí, Eh, Porque luego cuando lo haces bien nadie te va a venir a aplaudir ni te va a decir no, nada. Ya está. Simplemente has compartido y se queda ahí. Pero hay gente, desgraciadamente, y que cuando publicas algo y sucede lo contrario, o te va mal, te están esperando para darte. Y a mí como eso no me gusta, como me parece feo, y yo prefiero no participar de ello y directamente no he dejado de compartir mi actividad en Twitter y demás porque no me aporta valor ninguno y genera mucho ruido y genera además, para mí, yo creo que genera mucha confusión, sobre todo en personas que llevan poco tiempo. sí, totalmente. Otra pregunta sería, por ejemplo, es que hay muchas, Sí, sí, pues estoy dale, dale. intentando que no se repita, o sea, que intente que sean las originales, ¿no? Por ejemplo, eh, de blockchain boards, ¿no? Que comentábamos Ujú. antes, ha dicho que cómo manejas las empresas con dividendos estancados, de flat dividend, que seguramente algunas lleves en cartera, ¿no? o, o no te ha pasado que lleven. ¿Cómo las Sí, manejas? bueno, pues a ver, depende de qué tipo de empresa sea, ¿vale? Y depende de cuánto me reporte y depende de por qué circunstancias tengan el dividendo congelado, ¿vale? Por ejemplo, General Mills en 2018 hasta 2021, creo, más o menos, pasó 3 años, con el dividendo congelado tras la adquisición de Blue Buffalo, la empresa de mascotas Sí, y demás. Bueno, pues se entiende que congelan el dividendo para absorber y digerir esa adquisición. Pues bueno, pues ya está en ti, en tu gestión, en lo que tú prefieras. Yo en este caso mantuve posición y cuando se dio la oportunidad, pues amplié, ¿vale? Y ya está. Eh, He llevado otras empresas en cartera con el dividendo congelado y ¿qué ocurre? Que el yield de esas empresas es elevado. claro, Entonces, me puedo permitir que me lo tengan congelado porque me están dando una rentabilidad elevada del dividendo. Son las típicas, pues que decía antes, vacas lecheras. En las vacas lecheras puedes esperar desde un crecimiento plano del 0% a un 1 o un 2%. Pues hay algunas que llevo en cartera precisamente para eso, pues, para coger ese ingreso y ponerlo en otro lado a funcionar, ¿vale? Siempre manteniendo un ojo en la evolución del negocio, porque si la evolución del negocio no es buena, si, a ver, yo parto de la base que creo a pies juntillas que el precio de la acción tiende a seguir la evolución del beneficio por acción de la empresa, ¿vale? O del flujo de caja operativo de la empresa. Si es creciente, al final el precio va a ser creciente. Tardará más o tardará menos, pero va a tender a cerrar ese gap con, con el beneficio, con el flujo de caja operativo de la empresa. Si por el contrario la empresa tiene unos beneficios decrecientes o un flujo de caja operativo decreciente, es decir, la empresa, no te hablo de un año puntual, ujú, no, sin un sino que declive, es correcto que se vea un declive en la empresa, el precio, lo más normal es que se anticipe a esa situación, porque claro. la gente vaya saliendo por patas. Pero en ese caso, si tú ves que se están deteriorando los fundamentales de la empresa, pues lo lógico es saltar del barco y poner dinero a trabajar en otro lado. No hay que casarse con ninguna empresa, por mucho que nos gusten. Pues sí, totalmente. Y para ir cerrando ya, porque no te quiero quitar más tiempo, Juan, pues sé que... No te preocupes, si llevamos hora y cuarto, una hora y Sí, media, le podemos tirar vale. tranquilamente. Pues una pregunta, otra sería de cómo esperas que evolucione tu cartera en los próximos 5 a 10 años. No lo sé, Claro. no soy capaz de visualizarlo a 5 a 10 años. ¿Qué es lo que espero? Que mis dividendos sigan creciendo. ¿A qué Ujú, tasa? No lo sé, porque va a depender de dos factores: el crecimiento orgánico que ya va a tener de por sí, más el dinero que le echas a la caldera.
¿De qué va a claro, depender ese dinero? Pues bueno, pues de las circunstancias de la vida y del ahorro que pueda obtener. Entonces, mínimo que me crezca de forma orgánica un 5%, vamos a decir, entre un 5 y un siete por sí, ciento de forma orgánica. Eh, ¿Deseable? Crecimiento a todo lo que doble sea. dígito de dividendo, fruto no solo del crecimiento orgánico, sino de la aportación de ahorro, ¿vale? Sí. Vale, a ver, otra por aquí. Que sería. mm, que cómo ha evolucionado tu forma de analizar empresas en el tiempo. ¿Ha habido algún Bueno, cambio grande o me imagino que sí, ¿no? Porque vas aprendiendo cada vez más, sí, ¿no? claro, a ver, al final es lo que te decía, al principio vas con pies de plomo, vas mirando pues casi que punto por punto los resultados, las métricas que van presentando, la evolución, etcétera, etcétera. Pormenorizas mucho el análisis, casi que te centras también mucho en el trimestre a trimestre y demás, pero eso al final creo que distorsiona un poco y te genera ruido, ¿no? Un ruido que yo que soy de Teleco, pues te distorsiona la señal de largo plazo. Entonces, cuando quiero entrar en alguna empresa o quiero hacer un seguimiento de una empresa, ya soy como mucho más analítico y mucho más, me gusta decir, pues voy mucho más con el bisturí, ¿sabes? Sí, ¿Y en qué me fijo? Me fijo mucho en tendencias de fondo, ¿de acuerdo? No me quedo solo con la foto del último report que han hecho. Primero, lo primero que hago es voy a mirar qué números tiene esta empresa. ¿Me cuadran esos números? ¿Qué márgenes tiene? Eh, ¿Está creciendo en ingresos o no crece en ingresos? ¿Cuál es su margen operativo? ¿Cómo va de deuda? ¿Tiene caja neta o tiene dinero en tesorería o cuánto debe, etcétera, ¿no? Pero sobre todo lo que más he aprendido, donde más me he detenido, y lo hablaba el otro día en la charla que tuvimos con Gorka, es en el estado de los flujos de caja. Me sí, encanta detenerme a mirar los flujos de caja, porque ese es el camino, o sea, para mí es el camino del dinero, es perseguir el dinero. Si tú consigues entender el camino del dinero de una empresa, lo tienes hecho. Y realmente cuando aprendes a verlo, ¿vale? Y esto requiere ver muchísimos flujos de claro, caja durante mucho tiempo e interpretarlos y demás, pero cuando aprendes a ver los flujos de caja y ver cómo se mueve el dinero por la empresa, el dinero me hablo con tanto y sonante, no hablo de promesas de cobro y de pagos, ¿vale? sí, Porque eso es la diferencia que hay entre el informe de pérdidas y ganancias y el de estado de flujos de caja. El estado de flujos de caja a mí me encanta porque te dice el dinero contante y sonante que ha entrado en ese ejercicio en la empresa, bien sea trimestral o bien sea anual. Si nos vamos a anual, te dice cuánto dinero ha generado el negocio en sí. Y eso es lo que a ti te interesa. claro, Flujo de caja operativo. ¿Cuánto dinero, cuánto cash ha generado la empresa? Punto número uno. Punto número dos. ¿Cuánto cash necesita la empresa para mantenerse viva? Esto es súper, súper importante. CAPEX. sí, sí, Es, de- es decir, vale, yo tengo un flujo de caja operativo. ¿Cuánto paga de CAPEX? Y ahora voy a mirar el CAPEX. ¿Cómo está evolucionando el CAPEX? ¿Está evolucionando acorde al crecimiento del flujo de caja operativo? ¿Crece mucho más el CAPEX que el flujo de caja operativo? Si crece mucho más, quizás es que está en un ciclo expansivo de CAPEX porque están invirtiendo nueva maquinaria, nuevas fábricas y más de más I, etcétera, etcétera. Porque si es así, y eso lo ves en las presentaciones del Investor Day, en la literatura del Annual Report y demás, bueno, pues te comentarán que están en un ciclo expansivo de CAPEX que durará hasta el periodo X. A partir del periodo X, ¿tú qué vas a hacer como analista? ¿Qué tú qué vas a hacer si sigues esa empresa?
vas a estar viendo el CAPEX y vas a decir, tú me habías dicho que el CAPEX iba a bajar. ¿Está bajando o no está bajando? Sí, está claro, bajando. Vale. Ya empieza el CAPEX a bajar, pero es que el flujo de caja operativo me está creciendo, con lo cual me está aumentando el margen. ¿Vale? El margen, el dinero que dispone. ¿Qué hace con ese dinero? Luego, una vez que quitas el CAPEX del flujo de caja operativo, y vuelvo a insistir, el CAPEX de mantenimiento, que es el CAPEX destinado a que la empresa siga funcionando, a que puedas abrir la persiana mañana, luego te queda el flujo de caja libre, ¿vale? Que es lo que queda de ahí. Y con ese flujo de caja libre, solo se pueden hacer, o sea, se pueden hacer no más de 4 o 5 cosas. Pagar deuda, recomprar acciones, pago a los accionistas vía dividendos, guardar en caja. claro. 4 cosas. No hay más. O sea, una vez que tú tienes el flujo de caja libre, tú vas a tener que el flujo de caja libre se va a distribuir en estas 4 patas. No hay más. Y una vez que tú entiendes cómo está funcionando, pues mira, esta empresa está destinando tanto por ciento a recompras, tanto por ciento a dividendos, tanto por ciento a deuda y lo que queda en caja. Entonces vas a ver, o a lo mejor dice, ha pagado tanto deuda, ha pagado tanto de recompras y tanto de dividendos, pero no está metiendo nada en caja. De hecho, se ha comido parte de la caja, porque igual la destina al pago de deuda, o igual la destina, ¿sabes? Pero Ujú, tú tienes que entender claro, cómo encaja todo eso. ¿Y eso de dónde lo obtienes? Porque tú, aparte del flujo de caja libre, que es el dinero generado en el ejercicio menos el mantenimiento, tienes que partes de una posición de caja inicial, ¿vale? Entonces, claro, tú juntas la posición de caja inicial y el free cash flow. Y eso es todo el dinero del que dispone la empresa en esa temporalidad, ¿vale? Y ahora vamos a distribuir. Y tú te vas a comer el flujo de caja libre, como sea, y entonces al final vas a tener caja resultante. ¿Es más o menos que la inicial? Si es más, pues del flujo de caja te ha sobrado algo y te lo guardas para el año siguiente. O tengo menos. Vaya, pues la empresa ha decidido comerse un poco de la caja que tenía, pues para el pago de deuda, por ejemplo, para que no se le suban los intereses, o para recompra de acciones, ¿vale? Porque luego la recompra de acciones también hay que entenderla, porque muchas empresas tienen promesas de recompra de acciones y no las claro. ejecutan de forma correcta porque el precio de la acción está muy alto, pero claro, si lo tienes prometido, tienes que cumplir. Entonces, bueno, ahí yo creo que esa gestión en muchas de las empresas es bastante mejorable. Y luego, si no sabes qué hacer con ello, pues lo reparten en dividendos. O como el caso de Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, no reparte dividendos. ¿Por qué? Porque ellos interpretan que el dinero metido en su caja van a ser capaces de ponerlo a trabajar y de entregar una rentabilidad a los accionistas superior que la que puede conseguir el accionista si le reparten dividendos. Y eso es muy interesante porque, claro, porque si una empresa, una directiva no sabe qué hacer con el dinero, antes de invertirlo en cualquier basura, en Ujú, cualquier, en comprar un negocio o en comprar algo que realmente no le va a reportar una rentabilidad interesante, joder, pues dáselo, devuélveselo a los accionistas vía dividendos, que ellos se lo gestionen. Ahora, si tú tienes un equipo gestor de la leche, consigues integrar de la leche, consigues adquirir de la leche, como por ejemplo Constellation Software o Berkshire Hathaway que mencionábamos antes o tal, pues ujú, quédate el dinero para ti, no claro, repartas dividendo y ejecuta. ¿Por qué? Porque a largo plazo estás entregando una rentabilidad para el accionista mucho mayor que la que le entregarías vía dividendo. Y así funciona. Y eso es lo que yo he aprendido al final de analizar y de profundizar en las empresas, a seguir el camino del dinero. Yo es lo que diría a todo el mundo que trate de perseguir cuando vea una cuenta de resultados, un estado de flujo de caja, que persiga el dinero. Para mí es la prueba de algodón. claro. Porque además,
en la cuenta de pérdidas y ganancias, en tanto en cuanto son la pérdida de cuentas y ganancias, pues parte de los ingresos por ventas, el coste de los bienes fijos, el gasto en I+D, el gasto en personal, en administración y tal, tienes el EBIT, luego, o sea, tiene depreciaciones, amortizaciones, EBITDA, depreciaciones, amortizaciones, tienes el EBIT, luego pagas intereses, tienes el EBT, luego pagas taxis, impuestos, tienes Ujú. el beneficio neto, ¿no? Eso te sirve para ver en márgenes y la evolución de los márgenes. Pero eso lo tienes que ver en su conjunto de fondo, como decía antes, el fondo. No Sí. puedes quedarte con una foto, porque es que esa foto es fácilmente manipulable, Ujú. ¿vale? En cuanto te metan una depreciación más alta, te están alterando todo el beneficio por acción. O te la meten más baja, te están alterando el beneficio por acción hacia arriba. ¿Dónde está lo interesante? ¿Dónde está para mí, lo realmente importante? Lo que comentaba, los flujos de caja, ahí es más complicado. Ahí es mucho más complicado hacer triquiñuelas contables. Sí, al final es clave, como comentas. Sí, sí. Y para cerrar ya la última de la comunidad, pues, ¿qué errores cometiste al empezar que ya no repetirías? ¿Qué errores cometí al empezar? Bueno, errores he cometido tanto al empezar, al continuar y al finalizar, ¿sabes? Claro. O sea, yo creo que no estamos exentos de errores, ¿no? O sea, por acción o por omisión. Ujú. Pero, por ejemplo, algo que he aprendido con el paso del tiempo es a no cegarme con las empresas de calidad, ¿vale? Y entrar a las mínimas de cambio cuando vienen de un múltiplo muy elevado, ¿vale? Eso al final te puede hacer sobrepagar por ellas y al final luego el mercado te demuestra que acaba dotándolas de un múltiplo mucho más natural, porque al final el mercado siempre está descontando expectativas. Si tus expectativas son de un crecimiento de doble dígito, pues vas a tener un múltiplo de la leche. ¿Qué ocurre? Ujú. En cuanto tus expectativas de crecimiento empiezan a menguar, el mercado te ajusta múltiplos, Claro, pero vamos, instantáneo. rápidamente, total. Y de ahí, de esa corrección de múltiplos, pues pueden venir, digamos, tus pérdidas latentes en algunas posiciones. Entonces, pues ese es de los principales errores, ¿no? Y luego, otro de los errores, bueno, pues en entrar en empresas de dudosa calidad, sobre todo al principio de todo, ¿no? Mm. Y otra de las lecciones que me tengo que tatuar es a ser mucho más paciente, ¿vale? Eso es un consejo que me lo tengo que aplicar a mí el primero y se lo digo a todo el mundo. Eh, la inversión va de paciencia y va de tiempo. Sí. Y al final la frase de el dinero va del paciente, o sea, del impaciente, del inversor impaciente al paciente, es un hecho. Y eso es así. Entonces, yo creo que muchas veces el tener, por ejemplo, en mi caso, el broker a golpe de clic o a golpe de móvil, te hace operar de forma más impulsiva en según qué casos, que quizás con un poco más de paciencia o con un poco más de tranquilidad, pues hubieras logrado mejores resultados. Em, ¿Qué empresas han sido tus mayores aciertos en el DGI? En el DGI, mis mayores aciertos, Johnson Johnson por bandera, ¿vale? Ujú. AbbVie, otra farmacéutica, British American Tobacco, Iberdrola, Repsol, ¿vale? Inditex. Ujú. Esas pueden haber sido BlackRock, Tam- ¿vale? O sea, esas han sido mis principales triunfos. Bueno, en su día fue Apple. Apple fue en su día, yo invertí en Apple en 2018, una caída que tuvo bastante fuerte en febrero, y hasta que las vendí, porque las tuve que vender en abril, por lo que ya comenté en el canal de Liberation Day,
Mm, pues la llevaba cerca de 4 Bagger, ¿vale? Multiplica por 4 veces la inversión. Y Texas Pacific Land, es la empresa de royalties del petróleo, también me salió muy, muy, muy bien en cuanto a rentabilidad y el tiempo que había estado en ella, ¿vale? Es una de las empresas pues, que me gusta bastante por el modelo de negocio que tiene, es muy asset light, tiene unos márgenes de la leche y se beneficia muchísimo del ciclo del petróleo. Entonces, bueno, la tuve que vender, he vuelto a cartera bueno, pues ahí vamos con ella. claro. Mm, otra sería, que la estoy buscando aquí. Sí, ¿cómo actúas cuando una empresa se sobrevalora según tus métricas? Bueno, esta va muy unida a lo que decía al principio de la charla. No sé, si me hubieras dicho hace 3 meses Mm, que te respondiera a esta pregunta, te diría, pues la dejo ahí en cartera sin ningún problema. Si me lo dices ahora, después de lo que te he comentado, la rotación de Google, de Microsoft y de Amazon, pues bueno, depende del sector, ¿vale? Probablemente si es un sector que, pues tipo como el tecnológico, donde la rentabilidad por dividendo es muy bajita, probablemente haga cogida de beneficios y ponga ese dinero a trabajar en otro lado o lo guarde en liquidez hasta que vea una oportunidad. Vale. Si son, pues eso, si se han revalorizado un montón, pues a lo mejor quizás haría eso, sí, materializar las ganancias. perfecto. Pues creo que quedaría una, si no me equivoco, de que sería si has tenido que vender empresas que recortaron el dividendo y cuál fue tu criterio. Sí, Intel. He vendido Intel. eh, no solo porque recortó el dividendo, sino porque me sentí engañado por la directiva. Ujú, Entonces ahí decidí cortar por lo sano. Me salió un poco, no sé si rasco y ras o con algo de pérdidas, pero ese dinero lo puse a trabajar en BlackRock y bueno, pues la jugada me salió brillante, claro, pero porque tocó, ¿vale? No, porque dio la casualidad que BlackRock estaba en ese momento bastante infravalorada. Medical Properties, que recortó dividendo después de todo el shock de estrés de liquidez que tuvo y demás, y los problemas con los inquilinos y demás, pues al final acabé vendiendo después de recortar el dividendo. Eh, Red Eléctrica y Enagas, ¿vale? Bueno, venían o sea, son unos negocios bastante planos. Esos negocios son vacas lecheras puras, pero si encima me recortas el dividendo, pues deja un poco de tener sentido, ¿no? La última que vendí por ese motivo ha sido Telefónica, que cuando ya se barruntaba que iban a recortar dividendo, pues decidí venderla, porque volvemos a lo mismo. Si la misión de la empresa en cartera es darme dividendos y me lo recorta, ya deja de tener sentido llevarla en cartera, ya no me es una vaca claro, lechera. Entonces a veces hay que sacrificar esas vacas lecheras, hay que llevarlas al matadero, hacerlas carne y utilizar esa carne para alimentar pues a otros animales que te den más rendimiento, ¿sabes? sí, Al final es así. Esto es lo que te decía antes, no hay que casarse con ninguna empresa y al final te das cuenta que eres tú el que tienes que poner tu dinero a trabajar de la mejor manera posible. Y si esa manera es, pues si antes me dabas 10 y ahora me vas a dar 8, pues no quiero el 8, yo quería mi 10. Quería mi 10 creciente, claro, pero me das un 8, pues ya no me vales, hasta luego. ujú, Ya llegará otra. Entonces, bueno, también depende de las circunstancias del recorte, ¿vale? Porque, por ejemplo, en COVID, Inditex recortó dividendo y, y yo me mantuve, pero por una circunstancia circunstancia especial, sí, especial y particular. Siempre hay que ponerlo, o sea, todo esto siempre hay que contextualizarlo, ¿vale? No se puede generalizar, siempre hay que ver el porqué de las cosas. Y en base a eso, tomar una decisión y ser consecuente con ellas. Y ya está. Y no pasa nada por vender Intel y rotarla.
y que luego pues se haya pasado no sé cuánto tiempo entre 16 y 18 dólares y luego haya pegado un petardazo hasta los 35 40 dólares de ahora en poco tiempo porque haya entrado una participación gorda del gobierno de Trump. Bueno, pues tú, con lo que decía antes, con los datos que tenía yo en ese momento, me quedé más a gusto que en Claro, brazos esto rotando gente. pues totalmente. Y ya por último sí que dice Estevez, ¿por qué te has vuelto válido? Es un mamón porque le encanta picarme le encanta sacarme el látigo en el canal y demás. Y como te decía antes, es un gran amigo que me ha dado además la inversión. Mm, Y yo agradezco mucho que, pues eso, que la inversión no solo me haya dado conocimiento y rentabilidad en mi cartera y demás, sino que me haya puesto en el camino personas como el propio Estevez, que se han convertido pues en grandes amigos con los que charlar y debatir sobre estas circunstancias y bueno, y es lo que te decía antes, que antes lo mencionaba él, no sabía que había una pregunta suya, y no es que me hayamos vuelto más value, pero sí que es verdad que a veces hay que poner las cosas en perspectivas y algunas veces pues tomaremos acción y otras veces no. En este caso yo he decidido tomar acción eh, y decidí, pues, ya te digo, rotar aquellas que me parecía que estaban pues más sobrevaloradas para mí. Y no tanto sobrevaloradas porque por múltiplos podían no estar tan sobrevaloradas, pero sí que podían estar en las puertas de un riesgo elevado o sea, un riesgo, digamos, sin aterrizar ese riesgo, ¿vale? Un riesgo en ciernes. Para mí, yo veía que podía ser una situación con ciertos riesgos, yo tenía ciertos beneficios ahí bastante importantes, pues preferí coger esos beneficios. Y bueno, y la parte value que dice Esteve, después lo que te decía antes del 90-10 de la cartera, ujú, porque un 10% de la cartera probablemente vaya destinado a este tipo de empresas denostadas que no quiere la comunidad, digamos que ya la comunidad pues deja de hablar de ellas, ya como Google, ¿no? Cuando estaba, no sé, a 150, ya solamente es que ni el buscador, porque la IA, porque no sé qué, porque no sé cuánto, pues eso es el momento de entrar. Otra, pues por H o por B, pues ahí. Entonces, pues me guardo un poco ese pequeño capital para hacer, digamos, esas inversiones de medio plazo, ¿no? Esperando pues que el mercado las vuelva a otorgar un múltiplo razonable. La última, por ejemplo, puede ser Novo Nordisk, ¿no? Que cualquier noticia que mm, sale te la tumban. Es curioso que anuncia un fallo o que la respuesta del ensayo en fase 3 del medicamento sobre el Alzheimer pues no es lo que esperaban y te la tumba un 11, creo que llegó a caer mm, un 11, un 13% por esa noticia, que a nivel financiero no repercutía ni en ingresos ni en nada, porque era simplemente un ensayo clínico. claro, Hoy, hoy, 3 días después, porque esto ocurrió el lunes, está ya está, cotizando al mismo precio. Entonces, ahí el mercado está viendo una sobrereacción clara. Pues ese es el momento de esa pequeña parte que te digo, pues invertirla ahí. ¿Que eso es una inversión más value? Bueno, pues es una inversión más value, pero al final utilizamos todos los recursos y todas las herramientas que tenemos a nuestro favor, pues para tratar de pues, mejorar nuestra rentabilidad y al final, como decimos, ¿no? Aquí en bolsa venimos a ganar dinero. Eso es así. claro, Y si esa es una de las formas en las que se puede ganar dinero, pues bienvenido sea. pues sí. Pues ya para finalizar la charla, siempre el anterior invitado deja una pregunta para que el siguiente invitado la responda y tú dejas otra para que esa pregunta sin saber quién es esa persona, ¿no? Si quieres primero responder a la pregunta que dejaron y luego dejar la tuya si quieres, ¿vale? Venga, vale. Pues la pregunta anterior es de Dani, ¿vale? Dani Barruso. Grande. Le mando un fuerte abrazo a Sí, Barroso. yo otro porque es un grande. Es un crack, es un crack. Sí.
Y la pregunta, yo cuando la dijo me quedé bastante, no me la esperaba y no tiene nada que ver con la inversión y es si eres feliz. Hostia, es muy buena pregunta. Y le diría que sí. Estoy en un momento de mi vida donde me puedo considerar no solo feliz, sino muy afortunado, ¿vale? De todo lo que tengo en el día a día en mi vida, en Ujú. mi alrededor, y de lo que he y hemos ido construyendo mi familia y yo, ¿vale? En todos los aspectos. Entonces, a día de hoy, afortunadamente, me siento muy privilegiado por eso y me siento bastante feliz, sí. Y en cuanto a la pregunta, ostras, yo es que Sí. para hacer este tipo de preguntas soy bastante malo. No, puede ser tipo así o de bolsa también, como Ya. quieras. Sí, sí, no, sí, 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 es la cuestión, pero Claro. no se me ocurre así ninguna. Bueno, quizás pueda tirar por mm, venga, va. Va a ser una pregunta de inversión, pero más tirando a filosófica. Perfecto. Eh, ¿En qué sentido ha cambiado tu vida la inversión? Muy buena pregunta. La apunto por aquí. Pues sí, la verdad que es una pregunta muy buena porque mezcla las Claro, o dos cosas, sea, ¿no? ahí está. Ujú. Pues muy buena pregunta, de quién le toca responderla. Bueno, Total, pues ya hemos total. acabado la charla. Espero que te hayas sentido cómodo y que te haya gustado. Y a los que nos escuchan, pues que hayan aprendido algo hoy. Y de nuevo darte las gracias por aceptar la invitación, Juan. Nada, Jorge, a ti por tenerme en consideración, por invitarme, por tenerme aquí en este espacio. Me sentí súper cómodo con este tipo de formato de pregunta y respuesta y nada, encantado de participar y muchísimas gracias y nada, encantado para futuras entrevistas. Pues sí, muchas gracias, Juan. Pues espero que os haya Nada, gustado y nos vemos en la siguiente. Adiós. un abrazo, hasta luego, chao, chao.